Bienvenidos a Somnium Historiae. En este nuevo capítulo seremos testigos de la vida de uno de los hombres más influyentes en el arte de la filosofía, Platón, quien cambió para siempre la forma en que el mundo pensaba sobre la verdad, la justicia y el alma humana. Nació en la Atenas del siglo V a.C., una ciudad vibrante y orgullosa de su democracia. Provenía de una familia noble, con vínculos políticos y culturales, y desde pequeño fue educado en la poesía, la música, la gimnasia, las matemáticas y la retórica, como correspondía a un ciudadano ateniense de buena cuna. Sin embargo, su destino no estaría en la política, como muchos de sus parientes, sino en el pensamiento. Todo cambió cuando conoció a Sócrates, un hombre humilde, pero de una sabiduría tan profunda que marcó su vida para siempre. Bajo su guía, Platón descubrió el poder de la razón, el valor de la pregunta y la búsqueda incansable de la verdad. Pero la condena y ejecución de Sócrates, por parte de los propios atenienses, lo llenaron de desilusión. Platón comprendió entonces que la política sin justicia era una sombra vacía y que debía buscar un orden más alto, una verdad más pura. Viajó por tierras lejanas, Egipto, Sicilia, el sur de Italia, observando diferentes formas de gobierno y aprendiendo de otros sabios. A su regreso, fundó la Academia, un lugar donde los jóvenes podían pensar libremente, lejos de la corrupción del poder. Allí enseñó durante décadas, rodeado de discípulos entre los que se encontraba Aristóteles, quien más tarde seguiría su propio camino. Platón no escribió tratados, sino diálogos, conversaciones vivas donde sus personajes, encabezados muchas veces por Sócrates, buscan comprender el amor, la justicia o la naturaleza del alma. En ellos aparece su gran visión del mundo, la creencia de que lo que vemos no es más que un reflejo imperfecto de una realidad superior, el mundo de las ideas. Así, entre palabras y reflexiones, Platón no solo construyó una filosofía, levantó un puente entre el pensamiento humano y lo eterno, un puente que aún hoy seguimos cruzando cada vez que nos preguntamos qué es lo verdadero, lo justo o lo bueno. Y esta es su historia. Alrededor del año 427 a.C., nació Aristócles, a quien el tiempo recordaría con otro nombre, Platón. Su padre, Aristón, descendía de reyes míticos de Atenas. Su madre, Perictione, pertenecía al linaje de Solón, uno de los grandes sabios y legisladores de Grecia. De ellos heredó una mezcla de nobleza, rigor intelectual y amor por la palabra. A la muerte temprana de su padre, su madre se casó con Pirilampes, amigo del gran Pericles, el estratega que encarnaba el esplendor ateniense. Ese nuevo entorno le permitió al joven Aristócles convivir con lo mejor de ambos mundos. La educación noble de los aristócratas y el pensamiento abierto de los demócratas. Se crió junto a sus hermanos Adimanto y Glaucón, quienes más tarde figurarían como interlocutores en su obra, La República, y su hermana Potone, madre de Espeusipo, el discípulo que le sucedería al frente de la Academia. Su apodo, Platón, nació en los gimnasios atenienses. Algunos dijeron que provenía de sus anchas espaldas, platos en griego significa amplitud. Otros, que aludía a la vastedad de su mente y de su elocuencia. Pero mientras Platón crecía, Atenas se desmoronaba. La guerra del Peloponeso enfrentaba a su patria con Esparta, sumiéndola en décadas de inestabilidad y destrucción. Vio cómo los ideales de la democracia se degradaban, cómo el esplendor del pasado se teñía de sangre, y comprendió desde muy joven que la política humana por sí sola no bastaba para alcanzar la justicia.
En esa Atenas fragmentada, entre el ruido de la guerra y el fin de los grandes sueños cívicos, comenzó a latir silenciosamente su búsqueda de algo más alto, una verdad inmutable, más allá del poder y del cambio. Fue en medio del caos donde el alma de Platón encontró su primera pregunta, la que lo acompañaría toda la vida. ¿Cómo puede existir la justicia en un mundo tan injusto? Fue en medio de ese colapso donde su búsqueda de sentido comenzó. El encuentro con Sócrates. Hubo un día que marcó el destino de Platón, el día en que conoció a Sócrates. Aquel hombre de rostro tosco y pies descalzos no parecía un sabio a primera vista. En los mercados y plazas de Atenas se mezclaba entre los ciudadanos comunes, preguntando, riendo y desafiando con su ironía a todo aquel que se atreviera a dialogar con él. Sin escribir una sola obra ni buscar discípulos formales, Sócrates enseñaba hablando. Su escuela era la ciudad misma y su método, la palabra viva. El filósofo callejero cuestionaba todo con un método nuevo, el diálogo. Platón, que entonces era un joven aristócrata con ambiciones políticas y talento para la poesía, quedó cautivado por su figura. Acostumbrado a un mundo donde la sabiduría se compraba de los sofistas o se revestía de discursos huecos, vio en Sócrates algo distinto. La pureza del pensamiento que busca la verdad sin interés. El valor de un hombre que no teme admitir su ignorancia. Fue ese yo solo sé que no sé nada el que derrumbó todas sus certezas y le mostró un nuevo camino, el de la filosofía. Desde entonces, Platón lo siguió por las calles, en los banquetes, en las plazas, escuchando cómo enfrentaba a sofistas como Gorgias o Protágoras, famosos por cobrar por enseñar retórica más que por buscar la verdad. Sócrates los desarmaba con preguntas simples, forzándolos a contradecirse con sus propias palabras. Su método, la mayéutica, que en griego significa parto, consistía en ayudar a que cada persona alumbrara el conocimiento escondido en su interior, tal y como hacía la madre de Sócrates, que era partera y ayudaba a dar a luz a las mujeres. A través de esos diálogos cotidianos, Platón aprendió la fuerza de la razón, la importancia de la ética y la necesidad de cuidar el alma por encima del cuerpo. De su maestro heredó también la idea de que la virtud es conocimiento, que nadie obra mal a sabiendas y que todo vicio nace de la ignorancia. Esa creencia, el intelectualismo moral, sería el principio más profundo de la filosofía platónica. Durante casi una década fue su sombra. Aprendió no solo a razonar, sino a mirar más allá de las apariencias y a comprender que el alma busca el bien como el sol a la luz. Sócrates fue para Platón una revelación, el ejemplo vivo de que la sabiduría no se impone, sino que se propone en forma de diálogo. Pero la ciudad que lo escuchaba con fascinación empezó a temerle. Atenas, herida por la guerra y la decadencia, se volvió intolerante al cuestionamiento. Los poderosos vieron en él una amenaza, los jóvenes lo idolatraban, y algunos lo consideraron enemigo del orden político. En el año 399 a.C., Sócrates fue llevado a juicio, acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. Platón estuvo presente durante aquel proceso, inmortalizado después en su obra, La Apología de Sócrates. Allí describió cómo su maestro habló con serenidad ante el tribunal, sin lamentarse ni defenderse con artificios.
Dijo que prefería obedecer a la verdad antes que a la multitud, y cuando el veredicto fue la muerte por cicuta, aceptó el castigo con calma, convencido de que el alma del justo nunca muere. Platón acompañó a Sócrates hasta su última hora, observando cómo el veneno recorría lentamente su cuerpo. Nada volvió a ser igual después de aquel momento. Perdió a su maestro, pero ganó una vocación. Comprendió que el pensamiento humano debía buscar lo eterno, aquello que ninguna injusticia ni tiranía pudiera destruir. De esa herida nacería su misión: construir, a través de la filosofía, un mundo donde la verdad fuese inmortal. La muerte de Sócrates no fue el final de una vida, fue el principio del sueño platónico, un ideal de justicia, belleza y bien, resguardado más allá del tiempo y de los hombres. El exilio y los viajes. La ejecución de Sócrates marcó un antes y un después en la vida de Platón. El discípulo más joven, el más idealista, comprendió que Atenas ya no era su lugar. La ciudad que debía ser ejemplo de justicia había condenado a su hombre más justo. Desilusionado y temeroso de compartir el mismo destino, abandonó Atenas. Era el comienzo de un largo exilio y también de un viaje interior, la búsqueda de la sabiduría. No huía solo del peligro, sino también del desencanto. Así, emprendió un largo viaje que no se limitaba solo a lo físico, sino que también hacia lo más profundo de su pensamiento. Su primer asilo fue Megara, donde Euclides, discípulo y amigo de Sócrates, le ofreció refugio. Allí, entre colinas tranquilas y largas noches de conversación, Platón halló un respiro para sus penas. En aquel pequeño círculo de filósofos, las enseñanzas del maestro aún vivían, y entre recuerdos y reflexiones empezó a dar forma a su propia voz filosófica. Sabía que el pensamiento de Sócrates debía sobrevivir, pero también que debía renovarse. Pasado un tiempo, el joven ateniense volvió su mirada hacia Egipto, tierra de misterio y sabiduría milenaria. Viajó por ríos y desiertos, observando los templos que se alzaban hacia el sol y los jeroglíficos que hablaban en silencio. En Heliópolis y Menfis aprendió de los sacerdotes las ciencias sagradas, geometría, astronomía y teología. Le enseñaron que el orden del universo se podía expresar en figuras y números, y que el alma humana pertenecía a un ciclo inmortal. Platón escuchaba, observaba, anotaba. Entre los ritos y las fórmulas, empezó a entender que el conocimiento no era posesión, sino elevación. Desde Egipto viajó a Cirene, donde conoció al matemático Teodoro. Sus debates giraban en torno a la medida, la proporción y la naturaleza del número. Platón comprendió entonces que las matemáticas eran más que cálculo. Eran una puerta hacia lo eterno, el lenguaje oculto del cosmos. Esa convicción lo acompañaría siempre, reflejándose en sus diálogos y en su visión del mundo como armonía. Más tarde llegó a las tierras del sur de Italia, cuna de los pitagóricos. Allí conoció a Arquitas de Tarento, sabio y gobernante, hombre capaz de unir teoría y acción. De los pitagóricos aprendió una visión fascinante, que todo lo existente podía entenderse a través de relaciones armónicas y proporciones numéricas.
Platón quedó deslumbrado por esa concepción del cosmos. Ya no sólo buscaba conocimiento, buscaba comprender la estructura misma del ser. Comenzaba a entrever que la justicia, el alma y el universo compartían una misma proporción, una misma música secreta, una armonía invisible. Cuentan algunos que también viajó a Siracusa, donde conoció a Dión, joven noble y apasionado, con quien forjó una amistad profunda. En aquellas conversaciones sobre política y virtud, Platón vio una posibilidad: trasladar su filosofía al ámbito de la vida pública, hacer realidad el sueño del sabio gobernante que alguna vez Sócrates había imaginado. Los años de exilio se convirtieron en un camino de descubrimiento. Platón creció, sufrió y se transformó. En cada tierra que pisaba, encontraba no solo ideas nuevas, sino un reflejo de sí mismo. Comprendió, poco a poco, una verdad que ya no lo abandonaría jamás. El mundo que vemos no es el verdadero mundo, sino solo un espejo turbio de una realidad más alta, más pura, más perfecta. Y mientras regresaba, más sabio y más sereno, Atenas lo esperaba sin saber que aquel viajero traía consigo una nueva forma de mirar el universo. La fundación de la Academia en Atenas, el mundo de las ideas. Tras sus viajes y decepciones políticas en Sicilia, Platón regresó finalmente a Atenas, su ciudad natal. Corría el año 387 a.C. Allí, entre los olivares dedicados al héroe Academos, levantó un lugar que cambiaría la historia del pensamiento: la Academia. No era un templo ni un palacio, sino un espacio abierto al espíritu, donde los jóvenes más inquietos acudían en busca de sabiduría. Fue el primer centro de enseñanza superior del mundo occidental, y su fama se extendió rápidamente por toda Grecia. En la entrada se decía que figuraban las palabras: «Que nadie entre aquí sin saber geometría». No era una advertencia trivial. Para Platón, comprender las matemáticas significaba haber entrenado el alma para la claridad del pensamiento. Significaba estar preparado para elevarse desde lo particular hacia lo universal. En la Academia se enseñaba mucho más que números y figuras. Los discípulos debatían sobre la naturaleza del bien, el orden del cosmos y las leyes que gobiernan tanto al ciudadano como al alma. Se estudiaban la lógica, la filosofía, la política, la música, la astronomía y las matemáticas, siempre con la convicción de que todas las ciencias formaban un solo cuerpo de conocimiento. Allí surgió la palabra academia, símbolo de sabiduría y reflexión, que aún hoy designa los lugares donde vive el pensamiento. Durante 40 años, Platón enseñó y escribió incansablemente. Su enseñanza no era dogmática, usaba el diálogo, la pregunta, la duda como camino hacia la verdad. De sus conversaciones con los discípulos nació una doctrina que marcaría para siempre la historia de la filosofía: la teoría de las ideas. Platón sostenía que existen dos mundos. El primero es el mundo sensible, el que percibimos con los sentidos, cambiante, imperfecto, efímero. Todo lo que tocamos y vemos está sujeto al tiempo, al desgaste, a la corrupción. Pero más allá de ese mundo aparente, existe otro, el mundo inteligible, el de las ideas o formas puras. Allí moran las esencias eternas,
la belleza, la justicia, la bondad, el amor. No nacen ni mueren, no dependen de nada material. Son perfectas, inmutables, y dan sentido a todo cuanto existe. Según Platón, cada cosa bella del mundo sensible participa de una única idea de belleza. Cada acción justa refleja, aunque sea imperfectamente, la idea de justicia. El alma humana, antes de habitar un cuerpo, contempló ese mundo divino y se impregnó de su sabiduría. Pero al encarnarse lo olvidó. Sin embargo, puede recordar. A este proceso, Platón lo llamó anamnesis, la reminiscencia. Aprender, decía, no es adquirir algo nuevo, sino recordar verdades dormidas. El filósofo es aquel que ayuda a despertar esas memorias profundas mediante el diálogo, guiando al alma de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la verdad. Así, el conocimiento no se impone, se descubre, se reencuentra. En la sombra de los olivos de la academia, Platón enseñaba a sus discípulos que el mundo visible es sólo un reflejo del verdadero, que las ideas son más reales que los objetos, y que la tarea del pensamiento es ascender, paso a paso, del caos de las apariencias al orden eterno de las formas perfectas, el mundo de las ideas. El gobierno de los filósofos. Platón no fue solo un contemplador de ideas, también quiso reformar el mundo. En su horizonte de pensamiento late un sueño audaz, una ciudad gobernada por la sabiduría, por aquellos que conocen el bien supremo y pueden traducir ese conocimiento en justicia concreta. Esa visión moraba en la República, su obra más influyente, donde esboza una ciudad ideal que no es utopía, sino un mapa de lo que la justicia podría significar si el poder estuviera en las manos adecuadas. La sociedad, para él, se estructura en 3 clases claramente delineadas. Productores, los que trabajan, producen y satisfacen las necesidades cotidianas de la gente. Su tarea es sostener la vida con trabajo práctico y comercio. Guardianes, los protectores de la ciudad. Su entrenamiento es físico y moral. Su deber es salvaguardar la seguridad y el orden. Sabios, los que gobiernan con conocimiento y virtud. Son los filósofos reyes, aquellos que han visto más allá de lo inmediato y han estudiado las formas, especialmente la idea del bien. Solo quien conoce el bien absoluto puede gobernar justamente. Para Platón, la justicia no nace del poder ni de las mayorías, sino del entendimiento profundo de qué es lo correcto en el sentido más universal. Por eso, para él, la democracia es un sistema peligroso. Otorga el poder a aquellos que no poseen la sabiduría necesaria, permitiendo que la opinión y la emoción dominen lo público. En su visión, la verdadera autoridad emana de la razón iluminada por la verdad, no de la popularidad ni del capricho. El modelo platónico propone una aristocracia del espíritu, una élite de guardianes y, sobre todo, de sabios que gobiernan con prudencia, moderación y rectitud. Es una democracia que se transforma en algo más cercano a una meritocracia ética, donde la capacidad de entender el bien y traducirlo en políticas concretas es la condición para liderar. Impulsado por este ideal, Platón viaja a Siracusa, la isla griega de Sicilia, para asesorar al tirano Dionisio I y educar a su supuesto heredero. Allí su presencia pretende sembrar un orden nuevo
en una ciudad que se debate entre la tiranía y las aspiraciones de un orden más racional. Pero el viaje se ve ensombrecido por las tensiones políticas y el choque entre teoría y realidad. Los intereses de poder traicionan la labor filosófica. Platón es apresado, vendido como esclavo, y contra toda expectativa recupera la libertad gracias a la acción de un amigo que lo compra para liberarlo. De aquella amarga experiencia surge una lección amarga pero clara. La política, sin sabiduría, sin la guía de quien comprende el bien, no puede evitar la injusticia, puede incluso perpetuarla con mayor alcance. Esta caída en Siracusa refuerza en Platón la convicción de que la verdadera reforma política exige una educación filosófica profunda del liderazgo y una estructura institucional que proteja la verdad frente a las presiones del poder inmediato. El Platón filósofo y sus obras. Platón no fue solo un pensador aislado. Fue un artesano de relatos y preguntas que dejó un mapa vivo de la búsqueda humana de la verdad. A lo largo de su vida, escribió más de 30 diálogos, además de cartas y poemas, y cada uno de ellos funciona como una conversación entre personajes que ponen a prueba las ideas más fundamentales. Estas obras no se leen como tratados secos, sino como encuentros dinámicos donde la duda, la ironía y la esperanza se entrelazan para acercarnos a la verdad. Estas son algunas de sus obras más representativas. Fedón. La escena se abre en una celda serena o en un patio al atardecer, donde Sócrates comparte una última lección con sus discípulos. Aquí, Platón explora la inmortalidad del alma y la posibilidad de seguir conociendo incluso cuando el cuerpo se apaga. El diálogo se convierte en una afirmación de la razón, como puente entre la vida y lo que trasciende la vida. El banquete. La conversación se despliega en un banquete cálido y luminoso, donde las palabras fluyen como el vino. Se revela al amor no solo como deseo, sino como una energía espiritual que purifica y eleva la mente hacia el conocimiento del bien. Las palabras de cada orador se tejen en una narrativa de ascenso, desde lo sensible hacia lo inteligible, desde la atracción física hacia la belleza de la verdad. Gorgias. La escena cambia a un salón de debate donde la retórica brilla con fuerza. Platón exhibe el poder de las palabras y al mismo tiempo su peligro. La elocuencia puede engañar cuando se separa de la verdad. Este diálogo funciona como una clase de ética del decir, recordándonos que la responsabilidad del orador es buscar la justicia y no solo el aplauso. Timeo. La conversación toma un giro cósmico. A través de la figura del demiurgo, Platón presenta una cosmología en la que el cosmos es ordenado por un artesano divino que utiliza la geometría como lenguaje primordial. Se exploran preguntas sobre la estructura del mundo, la relación entre forma y materia, y la manera en que la razón puede entender la organización profunda del universo. Las leyes. El cierre del conjunto llega con una visión más pragmática y terrenal. En estas páginas, Platón imagina un Estado realista, menos utópico que la República y más atento a las limitaciones humanas. Se discute la educación cívica, las leyes,
la convivencia y la gobernanza, buscando traducir la sabiduría en instituciones que sostengan la vida cotidiana. A lo largo de sus diálogos, Platón entrelaza poesía, lógica y metáfora. Emplea mitos, como el famoso mito de la caverna, el del carro alado o el del demiurgo, no como meros adornos, sino como herramientas pedagógicas para hacer accesibles ideas complejas. Cada obra propone una vuelta de tuerca, mover la mirada del mundo sensible al mundo de las ideas, pasar de la apariencia a la comprensión, del afecto a la razón. Vejez y legado. La historia de Platón no concluye con su juventud brillante en Atenas, ni se apaga en sus años de madurez. Continúa como un hilo que se estira a lo largo de toda una vida, alimentando a generaciones enteras. En la academia, ya entrada la tarde de sus años dorados, su voz no se aquieta, pregunta, corrige, propone nuevas direcciones. Sus alumnos lo miran con una mezcla de admiración y hambre de saber, conscientes de que están presenciando el origen de una tradición filosófica que supera cualquier biografía individual. Entre esos discípulos destacan nombres que resonarán más allá de Atenas. Aristóteles, que pronto caminaría con sus propias ideas. Espeusipo, encargado de llevar la herencia del maestro a la teología lógica. Filipo de Opunte, cuyo camino se cruza con la política y la ética. Cada uno lleva consigo una parte de la enseñanza de Platón, pero también la tarea de desarrollarla de manera autónoma. En estas últimas etapas, Platón acepta que su sistema no es una casa cerrada, sino un jardín vivo que necesita poda, riego y a veces renovación. A lo largo de estos años, revisa su doctrina sin temor a la autocrítica. Reconoce que algunas de sus intuiciones iniciales pueden haber simplificado demasiado la complejidad de la realidad. Aborda la relación entre forma y materia con mayor amplitud. Acepta la necesidad de integrar la observación empírica con la metafísica de las ideas y abre la puerta a preguntas sobre la variabilidad del mundo natural, sin perder la aspiración de una verdad inmutable. Este giro no socava su figura, la engrandece, porque muestra a un maestro que aprende junto a sus estudiantes sin abandonar la humildad intelectual. La vejez de Platón no es quietud, es un proceso de síntesis y legado. Sus conferencias se vuelven más accesibles, sus textos más dialogados, su estilo más lírico, pero su objetivo sigue siendo el mismo: guiar a otros hacia una comprensión que trascienda la apariencia. En la academia, las paredes, llenas de ecos de debates pasados, se convierten en un archivo viviente de ideas que se proyectan hacia el futuro. Cada prueba de sus discípulos, cada objeción, cada año de enseñanza, añade una capa más al edificio del saber que él empezó a levantar. Finalmente, Platón murió hacia el año 347 a.C., con más de 80 años, rodeado de la atmósfera familiar de la academia. Su último día, según cuentan las crónicas, fue tranquilo. Asistió a una boda, conversó con sus discípulos y encontró una despedida serena ante el inevitable paso del tiempo. En esa serenidad se resume el temperamento de un maestro que supo vivir la filosofía
como una forma de vida, no como un conjunto de certezas rígidas. La influencia de Platón fue deslumbrante y duradera. De sus ideas brotan términos y conceptos que no se agotan en un siglo. El término amor platónico se populariza para describir una aspiración a lo perfecto sin necesidad de posesión física. Los sólidos geométricos que llevan su nombre se convierten en símbolos de una armonía que subyace a la realidad. La idea de que el alma busca lo eterno y lo perfecto acompaña a pensadores, artistas y científicos durante siglos. Aunque sus discípulos, como Aristóteles, seguirán caminos propios y a veces críticos, la sombra de su maestro sigue guiando, retando y estimulando el desarrollo del pensamiento occidental. Si alguna vez te preguntas por qué el pensamiento filosófico persiste en el tiempo, este sexto acto lo ilustra con claridad. La vida de un maestro no se mide solo por las ideas que expone, sino por la capacidad de su enseñanza para vivir más allá de su propia voz. El legado de Platón no es un museo de citas, es una disciplina para vivir preguntas, una invitación constante a repensar la justicia, la belleza y la verdad. Legado, el hombre que enseñó a pensar. La historia de Platón no concluye en una fecha ni en un libro, sino que se extiende como un hilo que sigue tirando de la imaginación de quienes buscan comprender el mundo. Su vida fue un viaje entre preguntas y respuestas, un viaje que no se detuvo ante la vejez ni ante las derrotas políticas. En cada etapa dejó una semilla, una pregunta, una imagen, una idea que siguió germinando en generaciones de pensadores. A lo largo de su escuela, la academia, Platón mostró que la verdadera revolución no es cambiar las leyes de una ciudad de un día para otro, sino transformar la forma de pensar de las personas que las escriben, las cumplen y las interpretan. Su método fue doble: pedir explicaciones y soñar con explicaciones mejores. Esa tensión entre rigor y aspiración es la que ha mantenido viva la filosofía occidental. San Agustín, Descartes, Spinoza y Kant aparecen en este relato como ecos de un diálogo antiguo que nunca se cierra. Cada uno recoge herramientas del maestro y las adapta a su tiempo. La insistencia en las ideas como faros, la pregunta por la verdad más allá de la apariencia, la convicción de que la razón puede orientar la vida humana, incluso cuando la realidad parece desbordarse. Así, Platón no es sólo un autor del pasado, es un método de pensar que invita a cuestionar, a escuchar, a reabrir las preguntas cuando parece haber respuestas categóricas. Más de 2 milenios después, su voz sigue resonando en nuestras aulas, en nuestros debates, en nuestra necesidad de entender qué es lo real. El famoso «el alma no aprende, recuerda» no es solo una afirmación metafísica, es una invitación práctica: volver a mirar, volver a pensar, volver a preguntarse, una invitación a la curiosidad sin miedo a dudar. El legado de Platón aparece en conceptos y símbolos que se han vuelto parte de nuestra cultura. El amor platónico como impulso desinteresado hacia lo perfecto. Los sólidos geométricos que llevan su nombre como emblema de orden y belleza. La idea de que la búsqueda de lo eterno y lo perfecto puede guiar nuestras decisiones cotidianas. Es un legado que no se agota en la academia. Se infiltra en el arte,
la política, la ciencia, la educación y la ética. Si hay una enseñanza que perdura, es esta. La verdadera educación no transforma al mundo de inmediato, sino a la persona que aprende. Cada pregunta que hacemos es una chispa que puede encender una visión más amplia. Cada texto que leemos, cada diálogo que escuchamos, es una ruta hacia una forma de vida más consciente, más justa y más curiosa. Su legado más importante no se trata de haber poseído respuestas, sino de haber enseñado a pensar. Esa es la verdadera inmortalidad de Platón. No la memoria de sus palabras, sino la memoria de la pregunta que continúa vivo en cada mente que se atreve a preguntar. Espero que te haya gustado el video y que hayas disfrutado de este relato sobre Platón, el hombre que enseñó a pensar. Si te ha gustado el video, agradecería que le dieras a me gusta, que lo compartieras y que te suscribieras al canal. Te animo a que dejes en comentarios qué personajes históricos te gustaría que trajese en futuros videos. Muchas gracias por ver.